Vinieron a liberarnos, no a destruirnos. Recuerdos de la alemana Dora Nass sobre los soldados soviéticos en 1945. Saludos. Hoy les contaremos una historia asombrosa que le ocurrió a una joven alemana al final de la Gran Guerra Patria. Hablaremos de Dora Nass y los soldados soviéticos en mayo de 1945. Aprenderán por qué los civiles alemanes tenían tanto miedo de los soldados del Ejército Rojo que llegaban a Berlín. Es cierto que Dora Nass conoció a uno de los combatientes que hablaba alemán. ¿Cómo actuó uno de los tanquistas que arrebató el bolso a una mujer? ¿Intentó realmente Dora Nass encontrar a su libertador e incluso envió cartas al mismísimo Mikhail Gorbachev? Asegúrese de ver el video hasta el final para no perderse todos los puntos clave sobre este tema. Operación Berlín. Probablemente ya sepas que en 1945 las tropas soviéticas estaban en plena operación para liberar a los países de Europa de los invasores nazis. Ese mismo año comenzó la operación ofensiva para liberar Berlín. Esta campaña militar duró del 16 de abril al 2 de mayo de 1945. ¿Sabía usted que desde el momento en que los cazas del Ejército Rojo atacaron, la población civil de las ciudades alemanas temió la llegada de las tropas soviéticas? De hecho, así fue. El hecho es que en los últimos años de la Gran Guerra Patria, el Tercer Reich desarrolló una propaganda especial. Se basaba en ideas falsas sobre la imagen del soldado soviético. Así, los fascistas convencieron a los alemanes de que los combatientes del Ejército Rojo son despiadados. No dejan con vida ni a mujeres, ni a niños, ni a ancianos. Ni que decir tiene que la población estaba muy asustada. Sobre todo las niñas y las mujeres alemanas, porque en este caso ya se hablaba de violencia. Afortunadamente, tal propaganda resultó ser falsa y no confirmada. Hay que reconocer el mérito del propio Joseph Stalin. Fue él quien firmó la directiva del 19 de enero de 1945. En ella se establecía que absolutamente todos los soldados soviéticos debían comportarse correctamente. Significaba que no debían realizar ninguna acción ilegal contra civiles. De lo contrario, serían fusilados o sometidos a un consejo de guerra. Y los propios soldados del Ejército Rojo se caracterizaban por sus altas cualidades morales y convicciones. Además, como usted sabe, muchos de ellos tenían familias que les esperaban en su patria. Por lo tanto, nadie iba a actuar contra el propio Stalin. Sin embargo, todavía había casos aislados en los que algunos soldados se permitían algo más. Sobre uno de ellos hablaremos muy pronto. Sin embargo, una vívida confirmación de lo que realmente ocurrió son los testimonios de los testigos presenciales. Averigüemos más sobre una mujer alemana llamada Dora Nass. Esta joven consiguió no solo encontrarse con los combatientes del Ejército Rojo, sino también vivir con ellos durante varios días. Recuerdos de una mujer alemana llamada Dora Nass. Dora Nass es una de las residentes de Berlín que no abandonó la ciudad ni siquiera tras el inicio de la operación de Berlín. Como hemos mencionado antes, esta mujer conoció a soldados soviéticos por casualidad. Pero al principio también tenía miedo de la llegada de los soldados del Ejército Rojo. Este miedo e incertidumbre se debían en gran parte al trato recibido recientemente por parte del Tercer Reich. Desde arriba, se informaba de que el enemigo se estaba acercando, pero que el mando alemán haría todo lo posible para hacer retroceder a las fuerzas. Pero al final nunca ocurrió. Además, muchos edificios y estructuras de Berlín resultaron dañados. La casa de Dora Nass también resultó dañada por el fuego de artillería. Pero no había salida. Teníamos que movernos de un punto a otro. Como recuerda la propia Dora, ella y otros residentes siguieron el metro hasta las ruinas de la casa. Pronto aparecieron los tanques soviéticos. Tras prolongados combates, sus tanques habían quedado seriamente dañados, por lo que los soldados viajaban en un carro normal tirado por caballos. Con la aparición del primer tanquista el 3 de mayo de 1945, Dora Nass se quedó muy sorprendida. Y si aquel hombre no solo venía con buenas intenciones, sino que incluso hablaba alemán. Por cierto, fue entonces cuando Dora empezó a darse cuenta de que el peligro había pasado y los cazas no harían nada malo. Boris y los tanquistas soviéticos. Entonces el soldado, como era su costumbre, se presentó a Dora Nass. Le dijo que se llamaba Boris. En el transcurso del diálogo, el hombre incluso mostró sus fotos, en las que aparecían sus familiares. Dora también compartió sus fotos. Después de eso, reinó una atmósfera psicológica normal. Los soldados soviéticos colocaron un cartel en la entrada que decía, ocupado por petroleros. Al principio, los soldados se instalaron aquí durante 3 días, pero Boris expresó su deseo de quedarse aquí un poco más.
Resultó que el hombre y sus camaradas se quedaron hasta el final de la Gran Guerra Patria. Lo más probable es que pensaras que entre el conductor del tanque y la mujer alemana estallaron los sentimientos más reales, ¿verdad? Pues resulta que no. Solo Dora Nass de todos los combatientes confiaba en Boris. La propia mujer dijo repetidamente que cualquier amor estaba fuera de discusión. Y Boris tenía una familia esperándole en la URSS. En general, la guerra continuaba, aunque faltaba menos de una semana para la liberación completa de Berlín. Lo más importante es que simplemente no hubo acoso ni intentos de violencia contra Dora u otros alemanes. Los habitantes de Berlín podían estar seguros. Al fin y al cabo, el ejército soviético no estaba allí para destruir, sino para liberar. Esto es exactamente lo que dijo Dora Nass después de la guerra. Y aunque la alemana estaba convencida de la decencia y el valor de los tanquistas soviéticos, aún destacaba uno de ellos. Dora recordaba que una vez le arrebató el bolso. Pero el combate no se detuvo allí. El tanquista se acercó al accesorio de la mujer para mear. Naturalmente, sus compañeros le reprendieron y regañaron a tope. Una vez más, estos casos eran extremadamente raros. El destino de Dora y Boris después de la guerra. Por supuesto, usted tiene una pregunta sobre el destino de la mujer alemana y el soldado soviético. La guerra terminó y Dora y Boris sobrevivieron. Bueno, vamos a contarte más sobre ello. En primer lugar, llamamos su atención sobre el hecho de que todos los tanquistas abandonaron a los alemanes el 9 de mayo. En realidad, partieron en el mismo coche de caballos en el que aparecieron por primera vez en la ciudad. Dora Nass nunca se dio cuenta de la próxima ruta de los cazas soviéticos, ya que huyeron en dirección desconocida. De un modo u otro, la Gran Guerra Patria terminó con la liberación de Berlín. Todos soñaban con volver por fin a casa y estar con su familia y amigos. Solo décadas más tarde, la anciana Dora Nass intentó por todos los medios encontrar al mismo Boris. Según le aseguró la mujer, él había mostrado una humanidad especial durante la guerra en una época inhumana. Dora incluso escribió cartas a Mikhail Gorbachev, secretario general del Comité Central del PCUS. Sorprendentemente, no hubo respuesta del propio gobierno. Entonces los periodistas acudieron en ayuda de la anciana Dora. Y esto ocurrió al principio de la década, es decir, 20 años después del colapso de la Unión Soviética. Como resultado de la investigación periodística se pudo averiguar lo siguiente. El verdadero nombre de Boris era Bakhtiar. Procedía de Bashkiria. Por desgracia, el hombre ya no vivía en aquella época. Murió a principios de los años 80. Pero Dora Nass consiguió intercambiar cartas con la nieta de Bakhtiar. Más tarde incluso se conocieron en persona. Dora convenció una y otra vez a los demás de que los soldados soviéticos no solo liberaron a los civiles en 1945, sino que también los salvaron. Al fin y al cabo, la ideología y la propaganda fascistas de aquella época no tenían nada que ver con los principios morales. Conclusion. Así pues, los recuerdos de Dora Nass sobre los combatientes del Ejército Rojo son exclusivamente positivos. La alemana estaba convencida personalmente del coraje y la valentía de los soldados en mayo de 1945, pero sobre todo recordaba a Boris de Bashkiria, que fue uno de los muchos que participaron en la liberación de Berlín. Gracias a él se expulsó el yugo nazi.